Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Qué bien, ya estamos en la presentación de su programa, ¿verdad? Tiempos decisivos. Desde la 107.9, desde Atomayor, República Dominicana. Yo soy el pastor Johan Lorenzo Morales y qué bueno, hoy acompañado de nuestro distinguido amigo y hermano Alex Sánchez, ¿verdad? De muchacho, bueno, de la provincia de Atomayor, residente en España, está con nosotros en este día y vamos a estar compartiendo una palabra de bendición. Así que buenos días, Alex, ¿cómo se siente? Buenos días, pastor. Aleluya. Muy agradecido de Dios en primer lugar y dándole gracias a Dios y a usted por la oportunidad que me han brindado de expresar nuestro deleite, porque al final este es nuestro deleite, hablar de la grandeza de Dios, de la palabra de Dios, de la hermosura de Dios y de su salvación para todo aquel que esté dispuesto en este día a aceptar el Señor Jesucristo con los brazos abiertos, llamando aún todavía, bendito sea el nombre de Jesús, para que venga al arrepentimiento, ya que sabemos que todo esto pronto va a tener un fin. Aleluya, qué bueno, y más aún en estos tiempos que estamos viviendo, principios de dolores, que son malos y peligrosos, ¿verdad que sí? Nosotros le retamos a la gente a que se ponga en guardia, como dicen los muchachos, a ver si ellos pues no son sorprendidos por las cosas que están pasando en los últimos tiempos. Amén. Verdaderamente es lamentable. Yo veo muchas veces la gente queriendo forzar, pero cuando hablo de forzar, hablo físicamente hablando. No, muchas veces se tiran a la calle a protestar en contra del sistema, pero verdaderamente Dios lo que nos manda es a humillarnos. Y si humillar en mi pueblo, no es de pie, sino de rodillas que podemos derrotar al diablo y todas sus artimañas. Me encanta ese pasaje de la Biblia, Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, dice, a partir del versículo 13, dice, si yo enviase pestilencia, alabado sea Dios para siempre, para que consuma las tierras, y muchas cosas que pasan con lluvias, inundaciones, muchísimas cosas por el estilo. Dice que si su pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, se humillaren, dice que si oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Amén, así es, pastor. Yo digo que nosotros como hijos de Dios, yo sé que hay muchos amigos que nos están escuchando en esta hora que todavía aún no han aceptado al Señor Jesucristo, pero fíjense, todavía sí nos están escuchando justamente porque hoy están a tiempo, mañana usted no sabe. Gloria a Jesús. Entonces nosotros los que somos hijos de Dios, los que escudriñamos las Escrituras y que Dios nos ha revelado todo esto, yo creo que nada de esto nos sorprende, porque nosotros sabemos lo que está a punto de acontecer inminentemente, y es la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso en estos últimos tiempos, lo cual ya de antemano nos advirtió el Señor, que todas estas cosas sucederían, y es por eso que, vuelvo y reitero, a nosotros no nos sorprende nada de esto, ni nos debe de sorprender. Solo que debemos de saber que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Bueno, quiero saludar en este día a Amarilis Romero, ella nos está viendo. Bueno, Amarilis, hay una palabra, gracias porque él está ahí. Ella no es creyente todavía, pero siempre se une. Y quiero saludar también a ese candidato a regidor, nuestro amigo Ariel Alburquerque, que se une, dice que está en sintonía. Así que la bendición de Dios sea con usted. Y sobre todo recuérdese que tenemos señales que están ocurriendo en el mundo de ese retorno inminente de nuestro amado Jesucristo, como decía nuestro hermano Alex en este día. Así que levante su cabeza y levántela bien alta y ponga los ojos, como dice la palabra, pueste los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Yo creo que es tiempo de que la gente reflexione, Alex, y levante su cabeza. Amén, así es, pastor. Aleluya. El Señor, como ya dije antes, sigue con los brazos extendidos. Nosotros muchas veces, los jóvenes que nos están escuchando y los no tan jóvenes, verdaderamente, por ejemplo, yo tengo allí mi abuelito, que ya tiene unos 100 años para la gloria y la honra del Señor, y de esos 159 años sirviendo. Romano Sánchez. Bueno, Señor. vamos a saludar a Romano Sánchez a propósito Amén, de este amén. día. El privilegio que Dios le ha concedido, porque la Biblia dice amén. Que la edad promedio de los hombres en esta generación son 70 años. Y los más robustos, con dificultades y trabajo, así es, duran 80 años, ¿verdad que sí? Amén, amén. El que tiene 100, pero qué bueno que Romano lo ha sabido aprovechar, porque yo digo, tú te imaginas
Las personas que el Señor le da 100 años y más, y digan que pasan por esta tierra y no se preparan. Santo eres Dios. Sí, verdaderamente, era lo que le decía al principio, Romano Sánchez, ya en esos 59 años que tiene de servirle al Señor, el cual ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Aleluya. Pero fíjense, yo apenas tengo 43 años, no creo que llegaré a la edad de mi abuelo, pero sabe Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Que tanto joven como viejo, bendito sea el nombre de Dios, estamos de paso por esta tierra y en cualquier momento, hoy estamos, mañana no sabemos. Hay gente que, de hecho, pastor, usted habla con ellos hoy, mañana te dan la sorpresa y tú dices, pero ¿quién lo iba a decir? Alabado sea el nombre de Dios, si estuve hablando con él ayer o ahorita. Y te dice la noticia de que se murió. Aleluya. Y tú quedas sorprendido, si no puede ser, porque yo estuve conversando con él ayer, lo saludé, le apreté sus manos. Amén. Aleluya. Y dije que ya hoy perdió la vida. Así es. Amén. La cosa es que somos temporales, estamos de paso en esta tierra. Y lo que menos usted piensa lo puede ver en cuestiones de minutos. Pero cada una de esas personas, fíjense, que tuvieron su oportunidad. Claro que sí. Y lamentablemente muchas la desperdiciaron, la desaprovecharon. Y de repente se le apagó la luz de la vida, bendito sea el nombre de Jesús. Y tampoco vieron la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que le llamaba con los brazos extendidos. Lo que la cuestión es, no es dónde estamos, sino dónde estaremos una eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, Alex, en este día vamos a hacer una oración de apertura en este programa, ¿verdad? Dando gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí. Como me decía usted, fuera de cabina, cuando veníamos en el vehículo, con el solo hecho de levantarse con vida y aliento, ¿verdad? De estar respirando, ya es una razón suficiente para uno regocijarse en Dios. Así es, pastor. Eso es. Verdaderamente, nosotros cada vez por lo menos yo, cada vez que abro mis ojos y respiro y digo, aleluya, qué bueno, qué lindo el Señor. Y puedo contemplar la grandeza, la belleza de Dios, porque la palabra misma dice que el mismo Señor se revela a través de su naturaleza, a través de todo lo que ha creado, por lo cual no hay excusa, como ya vamos a estar desarrollando más adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, damos gracias al Todopoderoso en esta mañana, Padre. Nos presentamos delante de ti, dándote gracias, sabiendo que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Te presentamos este programa a tiempos decisivos, esperando que nosotros podamos dar una palabra de bendición en esta mañana, que llegue al corazón, que transforme la mente, alabado el que vive, y cambie, Dios mío, el entorno, la conducta de las personas que nos va a estar escuchando a través de la radio, pero también, alabado sea el nombre poderoso del Señor, las personas que nos ven a través de las redes sociales, los redevidentes que están ahí. Yo estoy saludando, alabado sea Dios, a la gente que se ha conectado y a la gente que se va a conectar. Así que en este día agradecemos al Todopoderoso y presentamos, Alex, a la provincia de Atomayor, a la familia, alabado sea el nombre poderoso del Señor, para que Dios lo visite con unas palabras en esta mañana que sea de bendición para su casa, para su familia, aleluya, que bendiga su trabajo, y también a la gente que anda salieron en carreteras, ¿verdad que sí? Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la gente anda muy deprisa y muchas cosas pueden pasar. Entonces, en esta hora vamos a pedirle a Dios que guarde a esa gente que está de carretera, que ande en caminos. Esa oración se la voy a dejar a usted. Amén. Aleluya. Amén. Padre Celestial, bendito Aleluya. Dios que estás en las alturas, Señor. Santo Dios. Así como dijo el mismo Señor Jesucristo, Padre, sabemos que tú siempre nos escuchas, Padre, porque todo aquello que tienen temor de ti, que andan en santidad e integridad, a eso tú escuchas, Señor. Y es por eso que en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre bendito, amado, por todo aquel, Dios mío santo, que está en sintonía. Gloria a Dios en esta hora, Padre, que sea tú abriendo los oídos de lo que han de oír y los ojos de lo que han de ver, Señor. Que tu santa palabra impacte en sus corazones, Señor. Que sea tú guardándolo, Padre. Mira lo que va en esta hora en la carretera conduciendo, Señor, bendito amado. Que sea tú guardándolo, Padre, de toda acechanza del enemigo, Padre, bendito amado. Todos los que están en sus hogares escuchando en esta hora, y también los que no están escuchando, bendito sea el nombre de Jesús. Que sea tú guardando esta ciudad, que sea tú guardando este pueblo, mi Dios. Que sea tú, Señor, bendito sea tu santo nombre, Padre, dirigiendo a los gobernantes de este pueblo, Padre, para que puedan
servirle al pueblo con justicia, Padre bendito, amado, santísimo Dios. Que sea tú, Dios mío, poniendo cada cosa en su lugar, Padre. Bendito Dios, mira esas amas de casa que están en sus casas en esta hora, esas mujeres esforzadas, esas mujeres valientes, Señor. Que sea tú dándole la sabiduría para que puedan instruir sus hijos, Padre, sobre todo en tu temor, mi Dios santísimo, amado. Bendito Dios, a los jóvenes, Padre, a los que están estudiando en esta hora, Señor. Bendito sea tu santo nombre, que sea tú glorificándote en gran manera, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén y amén. Bendito es tu santo y divino nombre, Padre. Bueno, recordando a los amigos que nos están escuchando a través de la 107.9 que nuestra vía de comunicación es teléfono 809-553-4556. Alex, allá arriba, ¿verdad que sí? La gente puede llamar, hacer su petición, comunicarse con nosotros y nosotros vamos a estar listos para complacerle, ¿verdad? Orando por lo que usted crea que es necesario orar en este día. Alabado sea el nombre poderoso. Gloria a Jesús. Bueno, estuvimos leyendo una porción. ¿Ya la leímos o no la leímos? Todavía no. No la hemos leído. Bueno, vamos a leer esa porción ahora, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Le dejamos esa lectura para que usted nos la dé en esta hermosa mañana. Gloria a Jesús. Vamos a estar escudriñando Romanos en el primer capítulo, verso 18. Y vamos a estar exponiendo unos cuantos textos. Así que en esta hora abre tus oídos, tu mente y tu corazón y escucha palabra de Dios. Aleluya. Dice la santa palabra del Señor, que van a ser leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas indivisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Bueno, eso es un texto tremendo. Aleluya. En esta mañana. Aleluya. Bien claro. Yo sé que ahí habrá una palabra poderosa para la gente que nos está escuchando, y yo invito tanto a la gente de las redes para que disfruten, que compartan el video cuando lo vean. Mucha gente que están en sus trabajos y entonces lo ven por la noche, como me escribe, me dice: pastor, me encanta ese programa, las cosas que se enseñan ahí. Y cuando nosotros venimos de trabajo y que encontramos eso en la red, eso es de bendición para nosotros, para poder seguir disfrutando de una palabra. Cuando vienen a reposar en la casa, tranquilo en su cama, sentado en algún mueble, entonces ellos están disfrutando. Bueno, yo oí que cuando se empezó la lectura, hermano Alex, la palabra comienza diciendo que la ira de Dios se manifiesta. Y a propósito de eso, antes de entrar en el contenido de este texto que vamos a estar conversando en esta mañana, yo busqué en el diccionario, tiene en su vista por ahí, alabado sea Dios para siempre, algo que tiene que ver con la ira de Dios. Porque para que la gente entienda, alabado sea Dios para siempre, porque se manifiesta la ira de nuestro amado Padre Celestial, y vamos a compartir, ¿verdad? Tanto usted como yo, acá, mirando acá. Yo sé que usted tiene una visión de juventud más que la mía, alabado sea Señor presente, una visión de 43 años contra una visión de 60. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, yo estaba mirando que al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa. Sin embargo,
las Escrituras afirman que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Amén. Y verdad, en serio, eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 34, 6 y otro texto de la Biblia, como número 14, 18, Nehemías 9, 17, el libro de los Salmos, como el Salmo 86, 15, Salmo 103, versículo 8 y otros pasajes bíblicos. Entonces, eso es lo lindo, que Dios estando para la ira, alabado sea Dios para siempre. Podría continuar, Alex, ahí donde dice que la clave de la manifestación de la ira de Dios, a Romanos 1, 18. Amén. Dice claramente que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aleluya. Dice claramente que detienen con injusticia la verdad. Gloria a Jesús, pese a que Él es lento para la ira, como ya ha dicho el pastor acá. Gloria a Dios, y así es, porque así lo dice la palabra. Entonces, esta se manifiesta y se ha manifestado gubernamentalmente. Alabado Dios. Sí, en la historia. Alabado sea Dios para siempre, con juicios sobre el pueblo de Israel, al provocarlo ellos a ira con múltiples infidelidades. Alabado sea Dios para siempre, como el pueblo ha sido infiel a Dios en muchas ocasiones. Y eso podemos ver a través de toda la historia. Cuando el pueblo era fiel y obedecía a Dios, a través de la historia del Antiguo Testamento, Dios siempre estaba con ellos, le daba su favor. Pero cuando el pueblo caía en pecado, en desobediencia y en infidelidad, entonces los juicios y la ira de Dios se manifestaban, aún en su propio pueblo. Así es, pastor. No solo infidelidades, sino también dice injusticia, rapiña, maldades y rebeliones, el pecado en toda su vertiente, porque el pecado se manifiesta de diversas formas. Lo podemos contactar con Éxodo capítulo 32, verso 10, Levítico 28, sí, entre otros 14, 46, entre otros tantos que nos hablan de la alabado sea Dios. Lo importante, Alex, y a mí me llama la atención porque los profetas anuncian el día de la ira. Dice, cuando vendrá Dios a establecer su reino, y eso está en el futuro. Eso es lo que nos hace a nosotros saber lo interesante y la importancia de programas como estos. Por ejemplo, tiempos decisivos, nosotros le estamos diciendo a la gente que la gente tiene que decidirse, tiene que tomar una decisión importante en su vida, y la decisión es buscar el reino de Dios y su justicia, alabado sea Dios para siempre, antes que llegue ese día que dice la palabra que será terrible en el libro de Sofonía. El día de la ira, alabado sea Dios para siempre, cuando Dios viene a establecer su reino aquí. También Apocalipsis habla de la ira del Cordero, según Apocalipsis capítulo 6, verso 16, y claramente describe los tremendos juicios, fíjese, los tremendos juicios de la ira de Dios. Pero cuando Alex, llegue el momento. como dice la parte de arriba, dice que esos juicios serán abrumadores. Aleluya, que los moradores de la tierra aprenderán justicia. Aquellos que no han querido recibir el amor de Dios, alabados, deberán ser objeto entonces de su ira. Así es. Tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo. Aleluya. Y por eso que Dios sigue dando esas oportunidades, alabado sea el nombre de Jesús, para que usted escape de esos juicios venideros, porque que después no hay excusa delante del Señor, y su paciencia ante un mundo que ha rechazado a su Cristo, el Salvador, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que es un pueblo que se burla de los llamamientos de amor y de arrepentimiento. Gloria a Dios, como contacta Apocalipsis 6, 17, 15 del 1, 7 y entre Yo otros. pienso que cuando se manifiestan los juicios, el hombre, él mismo, si de alguna manera reconoce, va a tener que entender que los juicios de Dios son justos, por ese comportamiento tan, qué sé yo, cómo decirlo, describirlo del hombre que le ha dado la espalda a Dios, que no ha estado pendiente con un mensaje que le llegó de forma oportuna, es decir, temprano y sin cesar, a través de los profetas, de los predicadores que Dios ha mandado por diferentes partes del mundo para pregonar el Evangelio. Recuerden que el Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, así es. puede decir el texto, y el que creyere
será salvo, más el que no creyere será condenado. Pero no solamente eso, sino que también en el capítulo creo que 28 de Mateo, el Señor dice, y hacer discípulos. Amén. A todas las naciones, enseñándole que vivan de acuerdo a esta palabra, estos mandamientos. Así es. Entonces, ¿cuál es el plan de nosotros aquí como comunicadores en este día? Transmitir una palabra, aleluya, que no solamente la llevamos a través de las radios, sino que también queda registrada en las redes como evidencia, como testimonio. Alabado sea el Señor, y así como el Señor lo hace con nosotros, lo está haciendo también con otros hombres de Dios que están en todo el mundo predicando la palabra de Dios para que la gente sea percibido y venga al arrepentimiento. Amén. Fíjese también, pastor, que esta ira de Dios se manifiesta en llama de fuego. Fíjese, es algo tremendo. O sea, no, el plan no es asustar a nadie, sino que usted venga al arrepentimiento. Realmente, bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, entonces la otra parte del carácter. No estamos metiéndole miedo a la gente. Exacto. Como tú dices, exacto, en esta hora, alabado sea Dios para siempre, esa ira se manifestará en llama de fuego. Porque la promesa, cuando Dios destruyó primero en los tiempos de Noé, ¿te recuerdas? En los tiempos de diluvio, lo hizo con agua. Hubo una inundación terrible, entonces el Señor dio una señal a través del arco iris. Amén. ¿Te recuerdas? Sí, sí. De que no iba a destruir con agua. Otra vez. Ahora va a ser con fuego. Exacto. Es una promesa que tanto tiempo que Dios dijo eso y todavía la gente no lo cree. Y fíjense que en aquellos tiempos fueron 120 años que tuvo Noé pregonero de justicia. Aleluya. Después que Cristo viene, ya no son 120 años, han sido ya 2000, estamos en el 2020, ¿no? O sea que las posibilidades que Dios ha dado son extraordinarias. Gloria a Dios. Son grandes. Bueno, quiero saludar en esta mañana, hermano Alex, a Pablo Trinidad, que se une también a la gente que nos está viendo. Pero es una definición precisa, coherente acerca de la manifestación de la ira de Dios que va a venir sobre la tierra y que tú estás diciendo que se manifestará con fuego. Dice que los elementos pasarán ardiendo, los elementos ardiendo pasarán. Y tú sabes lo difícil que nosotros no sabemos el día ni la hora. Esa es la cuestión. Es la cuestión. Sí, pastor, porque hay muchos que dicen, usted le habla del evangelio. Bueno, a mí me pasaba. De hecho, le hablo por testimonio propio. Aleluya. Yo pensaba que estaba muy joven. De hecho, yo era animador, bailarín, andaba por ahí por las zonas de Bávaro. Usted sabe todo lo que hay por ahí. Sí, que no era necesario arrepentirse. Exacto, yo pensaba que estaba muy joven, que no, pero la cuestión es que la muerte te sorprende. La muerte o la venida de Cristo, porque son dos cosas que en cualquier momento pueden pasar. Entonces, qué bueno que te prepare con tiempo, porque no sabe el día ni la hora. Bendito sea el nombre de Dios, que cualquiera de estas dos cosas han de ocurrir y que tendrá que darle cuenta al Creador. Porque puede ser que venga Jesús por un pueblo santo, pero puede ser también que tú partas, porque tú mueras. Y hemos visto muchos jóvenes perdiendo la vida con mucha juventud, alabado sea el Señor, con mucho brillo, y de repente entonces uno se le dice que fulano perdió la vida, que lo mataron, que hicieron tal o cual cosa, lo que significa que lo mejor no es estar viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo. Así es, pastor. Aleluya. Y fíjese que dice claramente la palabra que esto es para dar retribución a lo que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 18. Así que usted está a tiempo hoy de conocer a Dios, bendito sea el nombre de Dios, y que no pase por esto que ya Dios está advirtiendo de antemano y que quiere dar esa oportunidad para librarte de eso. Gloria a Jesús. Hay algo, Alex, que Dios no quiere. Hay cosas que Dios no quiere. Así es. Hay cosas que Dios no quiere. Y nosotros estamos aquí para decirlo. Amén. Porque la gente muere, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero de verdad, la palabra de Dios señala que Dios no quiere la muerte del pecador. Oye, aleluya. Dios no quiere la muerte del pecador. Y es por eso que como atalaya de Dios te advertimos esta cosa, porque Dios nos manda a ellos, así como otros nos advirtieron a nosotros, y nosotros hoy hemos podido venir a los pies de Cristo, porque tampoco quiere la nuestra, tampoco la tuya, porque Dios no hace excepción de personas, dice su santa palabra. Aleluya. Por eso es que nosotros vemos entonces, creo que segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, así es, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted Gloria a Jesús. Oye, qué chance, qué oportunidad. Aleluya, qué bueno Dios. Extraordinario, la misericordia de Dios, que a pesar de que nosotros somos malos,
Es decir, que no somos merecedores de su amor, de su gracia, de su misericordia. Él ofrendó su vida allí en la cruz del Calvario para morir por nosotros, para darnos la oportunidad. Por eso es que Juan 3:16 lo dice claro. ¿Usted recuerda ese texto? Claro, claro, pastor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así es. Y entonces me gusta mucho porque también explica la razón. Dice el versículo 17, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, amén, sino para que el salvarlo, mundo sea salvo. para que sea salvo. Alabado sea Dios. Entonces, y dice, y esta era la condenación. ¿Cuál? Bueno, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla, dice claramente. Dice, amaron más la tiniebla que la luz. Qué pena. ¿Y por qué? Porque sus obras son malas. Exacto. Dice, porque están en No pecado. vienen a la luz para que no sean reprendidas. para que no sean reprendidos. Dice, no sean descubiertas. Y sus obras pecaminosas que están así. Gente que se presentan con sacos y con corbatas. Gentes que se presentan como bienhechores, como gente que son los mejores que hay. Alabado sea Dios para siempre. De repente usted encuentra que ellos son adúlteros, son fornicarios, ellos son ladrones, ellos son borrachos, ellas son lesbianas, ellas son prostitutas, etcétera, etcétera. Y entonces sus obras, alabado sea Dios para siempre, están ocultas, piensan ellos, Así es. pero solamente a la vista humana. Fíjense, aquí hay algo A la vista importante. humana. Aquí hay algo importante también que destacar, pastor. Aleluya. Y es que nosotros muchas veces solemos clasificar el pecado. Por ejemplo, decimos, no, el asesino, el violador, el ladrón, que lo maten, porque nosotros somos así. Pero fíjense que Dios no clasifica el pecado. Y dice claramente, el mismo que dijo, no mentirá, fue el mismo que dijo, no matará. No matará. Entonces, tanto el asesino como el que, la mentirita blanca que se dicen por ahí. Incluso, la famosa mentira piadosa. Sí, o la piadosa, la blanca, la ignorancia, sí, pero la al final es mentira y el pecado es el mismo. Por No lo hay cual, diferencia. El que se roba una peseta como el que se roba tantos millones es pecado delante del Señor. Y hay gente que se justifica a sí mismo porque piensa que no rompen un plato, ¿sabes? Porque, no, porque yo simplemente tengo esto, tengo lo... Pero aquel que hace... No. Alex, Yo no hace la pregunta mía ahora, haciendo aquí una pausa, alabado sea el nombre poderoso de nuestro amado Señor. Dime cuando tú estabas trabajando en comunicación, porque yo te traje aquí, pero tú eres un experto comunicador. Yo te estoy sintiendo cómo fluye, alabado sea Dios. Eso es bueno, me gusta. Gloria a Jesús. Fíjese, pastor, yo he sido siempre entendiendo el llamado de Dios que nos dice, da por gracia lo que por gracia recibiste. Aleluya. Y buscando lo que le he demandado al Señor, que es sabiduría, porque eso también pasa. Muchas veces pedimos sabiduría, pero no buscamos. El salmista decía, una cosa he demandado y esta buscaré. Sí. Entonces, ese empeño por conocer, aprender, vivir y enseñar, gloria a Jesús. Yo sé que todos los medios son Y buenos. la palabra dice en Santiago que según esta falta de sabiduría que se la pida a Dios, al dador de toda buena Eso. dádiva y todo don perfecto. ¿Dónde está su el sabiduría? Padre de la luz, que es nuestro amado Señor. en su palabra, Aleluya. escudriñante las escrituras. Eso es así. Entonces, en ese empeño, pastor, de que voy aprendiendo y quiero vivir y dar por gracia lo que por gracia he recibido, pues he querido usar todos los medios disponibles para llevar, como este, gloria y honra al Señor, y este prestigioso programa para la gloria y la honra al Señor, Bueno, para llevar palabra de salvación. Aleluya. Bueno, Alex, hemos hablado un poco de la ira de Dios. Sin embargo, no hemos entrado todavía al texto y ya son las 8:40. Y la gente, cuando uno tiene dominio de la palabra y no se sienta aquí, uno puede pasar todo el día hablando de la grandeza de su Padre Celestial y el tiempo le pasa y es como si nada. Es así. Dice, ¿qué yo voy a decir en una hora? No, 1, 2 horas, 5 horas hablando de la grandeza de Dios, nada. Tú decías al principio en la lectura, dice que porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, dice que las cosas invisibles de Él, decía lo que el hombre no conoce, lo que no se ve, su eterno poder y deidad, se echan de ver a través de la creación del mundo. Alabado sea Dios para siempre, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no son excusables o no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahí en esta hora?
No dice claramente el Señor, gloria a Jesús. Fíjese que Él se revela a través de la creación. Pastor, Se da a conocer. Se da a conocer. Y Fíjese, hace unos 2 o 3 días yo hablaba con un siervo, ¿no? Y le decía cómo los sabios, lo que se supone que es un sabio de este mundo, la necedad de este mundo. Hace poco, yo sé, porque eso fue una noticia mundial, murió de origen británico, Stephen Hawking. sí. Este era un hombre dotado de sabiduría humana y a la vez necio, porque con tanto conocimiento negaba al creador de todo lo que incluso él podía estudiar. Stephen Hawking. Era uno que estaba en silla de ruedas ahí, que decía ELA. ¿Y cuál fue el que creó el iPhone que decía? El iPhone, no, ese es otro Steven. Sí, se me ha olvidado, el presidente de iPhone. Ok, está bien. Pero bueno, pero este que es científico, sí, y muy prestigioso. Bueno, los científicos más prestigiosos en los últimos tiempos. Más sin embargo, no entendía esto. No comprendía. Que todo lo que estudiaba y podía ver, incluso en otros planetas, gloria a Jesús, pues era el mismo Dios revelándose a través de su creación. Bueno, y se cumple el pie de la letra, dice que no ha enloquecido Dios la sabiduría de los sabios. Amén. Porque estas cosas se le parecen locuras porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Aleluya. Eso es así. Me Entonces, encanta. En esa locura de esa sabiduría, no pueden, que es lo que está diciendo el contexto acá, los textos ya leídos, bendito sea el nombre de Dios, es que Dios se ha revelado a través de su creación y ellos estudian esa creación, pero no reconocen al Creador, fíjense. No reconocen al Creador. Eso es lo lamentable. Eso es triste. Y mira, a esta altura de tantos años que han pasado en la historia, Dios hablando a través de los profetas, muchas veces y de diversas maneras, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre no entiende. Eso es así, pastor. Necesariamente. Es lamentable, pero es así. Dice claramente, dice el verso 20, al final dice, de modo que no tienen excusa. Vuelvo y reitero, son gente que estudian la creación, pero no reconocen al Creador y tienen esa venda. Y eso es lo que lo hace necio realmente. Y entonces la palabra misma dice en ese versículo 20, en la parte B, siendo entendida por las cosas hechas. Es decir, que el hombre estudiando la creación de Dios puede comprender y conocer a Dios. Así es. Mas sin embargo se niegan a hacerlo y viven entre más estudian, pues más fuerza le dan a la teoría, que no son más que eso, teoría, porque gloria a Jesús, son teorías que nunca se llegan a masificar, o sea, nunca se llegan a convertir en algo verdadero, en algo palpable, sino que se queda ahí en simple y llana teoría y que no pasan de ahí, porque no pueden pasar. Por eso el Big Bang y todas esas cosas que todavía son simple y llana teoría. Pero, aleluya. Bueno, en el versículo 21 ya de este pasaje comienza a hablar de la apostasía. Dice porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Pero tampoco le dieron gracia. No le glorificaron ni le dieron gracia. Dice que antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. O sea, el poquito de luz que había en el principio de sabiduría, que es el temor de Dios, se apagó. Eso es así. Dice, no puede, porque si el poquito de luz que hay en ti, alabado sea Dios para siempre. Por eso que dice que la lámpara de fuego es el ojo. Y si el ojo tuyo es oscuro, está en tinieblas, así es. ¿Cómo será todo tu cuerpo? Así es, pastor. Corrompido totalmente. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aquí siento como un Holmes. Sí, aleluya, pero aunque va, no sé dónde viene eso, pero estamos hablando ahí. Pero a mí me encanta eso, porque se dejaron llevar por sus vanos razonamientos. El hombre maquina, piensa, pero no piensa, alabado sea Dios para siempre, como con sentimientos lógicos, que sean aceptables para nuestro amado Creador. Es como dice el proverbio, pastor, dice, ha visto hombre necio que sea sabio en su propia opinión.
Son gente que usted habla con ellos y creen saber de todo, pero que realmente no. Entonces dice claramente acá el verso 20, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Sí. ¿Qué significa ser entenebrecido? En la tiniebla usted no puede ver nada, no puede. ¿Por qué? Porque no aprende de quién es la sabiduría. Fue entenebrecido porque perdió la poca luz que tenía. Alabado sea Dios para siempre. Porque habla por razonamiento humano y no por sabiduría de Dios. Y hablando entonces de los proverbios, Alex, eso me recuerda a mí que por los razonamientos y que se dejan llevar de ese corazón, que se cumple, creo que el Proverbio 14, versículo 12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Ay, aleluya. Y es justamente por eso, por los razonamientos. Por su razonamiento, usted entiende humanamente que ese es el camino correcto, o ese es el camino derecho. Pero Dios te está diciendo lo que hay. No te está razonando de otra manera. Dios te está diciendo cuál es el camino. Exacto. Pero tú estás razonando conforme a tu parecer. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, cuando tú no tienes temor de Dios, pues que coges tu propio camino y haces lo que te, perdonando la palabra, lo que bien te parece, lo que te da la gana, como se suele decir, la palabra. Y entonces, pero al final viene, ¡pum!, te mete el tablazo y muchos culpan a Dios, fíjense. Hace lo que le parece en su santa voluntad, que no es santa. Exacto. Porque es una terca voluntad egoísta. Alabado sea el Señor. Yo no sé si tú recuerdas, los otros días estábamos comentando aquí en este programa lo que le pasó, por ejemplo, a Ocosía, a rey de Samaria, que cayó por un enrejado y se enfermó. Y cuando se enfermó, mandó a sus criados a consultar a Baal-zebub. Lo mismo que hizo Saúl, ¿no? Sí, mandó a consultar a un falso Dios. Entonces, el ángel de Jehová se le apareció a los hombres que iban y le dijo: desciende y cuéntate con la gente de Ocosía para que le diga que acaso no hay Dios en Israel. Aleluya. ¿Acaso no hay Dios en Israel que tú vas a consultar a Beelzebub? Hay mucha gente así que prefiere ligarse con las tinieblas. Como dice aquí, en sus vanos razonamientos, el corazón, alabado sea Dios para siempre, lo engañó. Dice, su necio corazón fue entenebrecido, porque ellos prefirieron, alabado sea Dios para siempre, recurrir a las tinieblas antes, alabado sea Dios para siempre, que su amado Dios dice, antes que al Creador. Adoraron las criaturas antes que al Creador. Así es. ¿Y qué pasó entonces a partir del versículo 22? Que profesando ser sabio, dice claramente la santa palabra, se hicieron necios. Porque cuando usted no entiende que la sabiduría viene de Dios y busca tener la mente de Cristo, ¿dónde está la mente de Cristo plasmada? En su santa palabra. Ahora, cuando usted llena su mente, como le dice en Josué 1:8, gloria a Dios, y medita en esa palabra, para que de día de noche, gloria a Dios, medita en esa palabra para ser conforme a lo que ella está escrito. Entonces ahí es donde usted obtiene la verdadera sabiduría. Pero cuando usted se olvida de Dios, bendito sea el nombre de Dios, y anda vagando en su propio razonamiento, bendito sea el nombre de Jesús, dice, se profesan ser sabios, pero realmente lo que se hacen son necios. El necio va de cabeza. Y explica la razón del versículo 23. Exacto. Yo le invito a leer el versículo 23. Ahí está el motivo y la razón por la cual ellos se hicieron necios. Y esto le va a ayudar, amigos oyentes que nos escuchan, hermanos también, a entender muchas cosas de las que están pasando hoy día, por qué están pasando. Así es. Conforme al contexto que venimos leyendo, cuando el hombre no busca esa sabiduría de Dios, gloria a Jesús, pues dice claramente que se profesan ser sabio, pero se hacen necios. ¿Y qué dice el 23? Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria a Jesús. Entonces, es lo mismo, vuelvo y reitero, gloria a Dios, es cuando no reconocen al Creador, bendito sea el nombre de Dios, y tienen como Dios a la creación, fíjense. ¿Tú sabes cómo lo diría yo? El profeta yo, uno de los profetas Medellín, ¿cómo diría? ¿Cómo lo diría? Dice, cavaron para sí. Exacto, su propia cisternas rosas que no retienen exacto, agua. Amén. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a su Amén. Se olvidaron de él. En vez de honrarlo, alabado sea Dios para siempre como Dios, decidieron honrar a las criaturas, a las cosas creadas, pusieron su atención allí, alabado sea Dios para siempre. Entonces por eso Dios les llama necio. Y dice razonamientos, alabado sea Dios para siempre, inútiles, alabado sea Dios para siempre. Yo no sé
Porque la gente no puede entender y comprender a Dios cuando Dios ha sido claro y se ha manifestado a través de la creación y nos ha revelado su palabra por inspiración del Espíritu Santo, porque dice la palabra que hombres vencidos, llenos del Espíritu Santo, fueron los que recibieron la palabra de Dios para dárnoslas. Pero ahora la gente se empecina en decir en su razonamiento inútil que estas son palabras de hombre. Pero al final todo ese razonamiento, lo que deben de pensar, amigo oyente que me escucha, amigo, hermano también, que yo sé que hay mucho de leche, que todavía, lo que debemos de pensar es, gloria a Dios, que cuando la gente no decide realmente honrar al Creador, y porque hay mucha gente que van donde, ya no diría yo tan solo donde los brujos, sino que tienen su muñeco hecho de palo, como dice Isaías, tienen que le adoran realmente, bendito sea el nombre de Dios. Pues entonces tú traes una serie de consecuencias que vamos a estar no detallando más adelante. eso, Alex. Hay Bendito gente que utiliza la misma Biblia, la abren el Salmo 91 y le ponen una tierra encima. Exacto. Y ya ellos creen que con esos, alabado sea Dios. Bueno, si usted quiere vivir por la palabra, entonces viva lo que dice el Salmo 91 y colóquese bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Abríguese con Él. Amén. Para que la gracia y la bendición de Dios sea con usted, sea con su familia. Amén. Y entonces usted sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Así es, porque tampoco esto no es un amuleto para usted abre ahí en el salmo lleno de polvo. No, es para que usted escudriñe y empiece, porque es un manual de vida. Si usted no lo vive, esto no, al final, si no la vive, si no la escudriña en primer lugar, para vivir y ser obediente a esa palabra, al final no le va a servir de nada. No importa si la tiene en Apocalipsis, en el Salmo 91 o donde quiera, porque estos no son amuletos. No importa. Esto es para vivirlo, para escudriñarlo y que esté plasmado en nuestro corazón. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero mira, yo sigo viendo esta palabra y esta palabra a mí me están impactando tremendo. Son poderosas. Alabado sea Dios para siempre. Porque dice el versículo 24, Alex, que me gustaría que tú leyeras ahí, y el 25, si es posible, para que avancemos más. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, ¿cuál fue la decisión de Dios? Dice claramente, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de gloria a Dios, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Y sigue diciendo el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, que era lo que le decía al principio. Aleluya. El cual es bendito por todos los siglos. Amén. Rechazaron al bendito. ¿Qué hace el bendito, Ale? El bendito es el que puede bendecir. Amén. Que puede bendecir tu vida, puede bendecir tu familia, puede bendecir tu casa, puede bendecir todo lo que tú tocas. Amén. Gloria. Entonces, si tú rechazas al bendito, ¿qué va a pasar con tu vida? Eso es como entregarse. En otras palabras, que es lo mismo que está diciendo el verso 24, la palabra, y esto es muy importante que lo entiendan nuestros amigos oyentes, que pensamos muchas veces que podemos estar en dos aguas, podemos agradar a Dios estando con el diablo, el Señor lo reprenda, pero eso no es así. Bendito sea el nombre de Dios. Dice claramente, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. O sea, Dios le permite, le entregó, porque Dios realmente no quiere, porque ya leímos en el contexto, que Dios lo que quiere es que se salve, que proceda. Es como cuando tú quieres conducir un vehículo y tú no tienes licencia. Exacto. Más sin embargo, aquí habla de que Dios lo entregó. Entonces, ¿de qué está hablando? De la permisividad de Dios. Sí, la voluntad permisiva de Dios le dio licencia. Exacto. A Satanás para que lo envuelva en todas estas cosas y esto trae una serie de consecuencias que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, porque eso es lo que ustedes quieren hacer. Exacto. No hay problema, yo lo dejo ahí. Bueno, a propósito, quiero saludar en esta hermosa mañana a Josué Hernández, que se une a la gente que nos ve en este día. Gracias, José, por estar ahí. Toda la gente que se conectó en este día. Y la gente que más tarde va a estar viendo este video. Yo sé que va a ser una enseñanza. Después yo lo subo a YouTube y la gente lo sigue viendo. Porque la gente entra y cuando ve el contenido se queda ahí y dice, déjame ver lo que están diciendo esta gente. Y entonces eso es un tratado bíblico que estamos en un estudio profundo en esta hora que queda aquí a la gente que no le gusta a veces leer. Alguien viene y le abre a una persona que no sabe leer, déjame eso ahí, que me gustó lo que se está diciendo. Sí, amén, así es. Alabado sea Dios para siempre. Sigue diciendo el 26. Amén. El 26 dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues
aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto tiene mucha tela por donde cortar. Y hay le va a hacer... mucho territorio. Nosotros Amén. aquí necesitáramos todo el día para desglosar. Yo creo que no acabaría. Alabándose a Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto le va a hacer entender muchas cosas de las que hoy están pasando, que ven como normal o que han tratado de naturalizar. Pero Dios está diciendo claramente que estas cosas son contra naturaleza. Vamos a agarrarlo con la parte que sigue para que hagamos el complemento de comentario juntos. Que en el 27 también. O sea, lo que hicieron las mujeres también lo hicieron los hombres. Exacto. Vamos a ver. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, oiga, el natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos. Aunque hoy lo llaman orgullo, Fíjense. Bueno, el orgullo que Sí, claramente lo que está hablando aquí. Dice, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Hombre extraviado, lamentablemente. Por Alex, nosotros respetamos la filosofía de la gente, Amén. como ellos se quieren Sí, conducir, eso sí. pero a decir verdad, porque mucha gente habla que estamos en contra. Nosotros estamos en contra del pecado. Del pecado, exacto. Sí, de lo que Dios abomina, de lo que Dios aborrece. Alabado sea Dios para siempre, porque vemos aquí de manera clara que, por ejemplo, en muchos países se permite el lesbianismo, se permite la homosexualidad. Sin embargo, está tipificado, y no solamente en este texto del libro de los Romanos. Si tú te vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar, alabado sea Dios para siempre, lo que Dios abomina. Sin embargo, la gente ha querido legalizar lo que Dios prohíbe. Y yo creo que eso es parte de lo que tú quieres decir en esta mañana. De las consecuencias que está viviendo el mundo, que está padeciendo el mundo, es porque, como dijimos al principio, la ira de Dios también se manifiesta contra la impiedad de los hombres. Amén. Y ya, de hecho, tenemos las palabras claramente, bendito sea el nombre de Dios, cómo se manifestó la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, justamente por estas acciones, más que todas. Claro que sí. Gloria a Jesús. Se habla del pecado de sodomía, la homosexualidad, y fue tan grande que cuando Dios vio los ángeles con el propósito de extender sus manos de misericordia sobre Sodoma, los habitantes de Sodoma quisieron hacer uso de los ángeles. Así es. Ya usted puede ver lo que estaba gloria a Dios. Sodoma. Queremos reiterar. ¿Y cuál es la semejanza que hay para estos tiempos? Dice la Biblia que como fue Bueno, yo creo que estos tiempos en estamos los días peor. de Lot. Dice, como fue en los tiempos de Noé, pero también como fue en los días de Lot. Amén. Pero yo creo que en estos tiempos estamos peor, pastor. Ya estos son los últimos tiempos, la venida de Cristo. Está desbordando los límites. Pero por lo menos esos tiempos no habla de un casamiento, sino de una lascivia, de algo que, pero hoy día han querido establecerlo, incluso que respetamos verdaderamente. Es que no podemos cambiar lo que dice la palabra, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos exponiendo, no nuestro propio razonamiento, que es lo que está diciendo, ni nuestro propio pensamiento, sino exponiendo la palabra. Yo sé que a veces la palabra, porque dice claramente que es una espada y penetra en la carne, y no a todo gusta, pero queremos decirle homosexual, lesbiana, no importa el pecado que estés cometiendo, Dios te ama y Dios te quiere liberar de todo eso que te han hecho ver como normal, que realmente aquí, como lo que están oyendo, pueden escuchar, que Dios no lo llama normal, sino algo contra naturaleza. Y los que van a oír, los que van a ver el video. Y a mí me llama la atención que yo quiero que tú repitas esa lectura del capítulo 26 y 27, porque eso tiene que repetirse. Eso tiene tanta gloria y tiene tanta manifestación para traer luz a la gente y a las naciones, que vale la pena repetirlos en el día de hoy. Así es, dice claramente, por esto, ¿por qué dice por esto? Por el contexto, dice, porque decidieron honrar a la criatura antes que el Creador. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Oigan, cambiaron la verdad por la mentira. Exacto, vergonzosas. Pues aún sus mujeres, dice claramente, esto es palabra de Dios, Esto no son pensamientos, ni conceptos de hombre, ni opinión de hombre, esto es palabra de Dios. No estamos agregando nada. Exacto. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, gloria a Jesús, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravio.
a su extravío, a su extravío. A nuestro extravío, sí, gloria a Jesús. Totalmente extraviado, una mente reprobada. Alabado sea Dios para siempre, que Dios no la comparte, Dios no acepta esa conducta aberrante de los hombres. Aleluya. Es fuerte. palabra de Dios. Yo sé que, por eso dice claramente, es una espada que penetra la carne, pero que te hace, pero que te llega al espíritu, al alma, que es lo que Dios quiere salvar, tu alma de la ira venidera. Gloria a Jesús. Hermanos, Alex, que cuando yo estudio un texto como esto y lo compartimos a través de las redes sociales y los medios de comunicación, producto de las culturas que tienen los pueblos, apoyadas por los gobiernos y las naciones, yo pienso que hay que tener valentía para poder enseñarlo. Pero no importa, como hizo Juan el Bautista, aunque le corten la cabeza, sí, hay que decir la verdad que viene del cielo, porque la gente no puede permanecer en tinieblas. Alabado sea Dios para siempre, cuando Dios le está llamando al arrepentimiento, a cambiar su conducta y dejar esa filosofía de vida que trae una conducta totalmente dañada delante de nuestro amado Padre Celestial. Gloria a Jesús. Fíjese, pastor, porque hay una persecución feroz. Hoy día usted no puede hablar, porque esto es parte del misterio de iniquidad, que este no es el tema. Eso, gloria a Jesús. Pero el enemigo no se queda cruzado de brazos. Entonces, como este sistema, tanto político como religioso, cuando hablo de político religioso, no estoy hablando de la verdadera religión, que ya sabemos cuál es, el que se guía por la palabra. Entonces, a través del sistema político religioso, que es donde va a llegar el anticristo, y todo esto es parte de lo mismo, de la gente. Entonces hay una persecución. Representado por los fariseos. Amén. ¿De qué tiempo? Amén. Fíjese, es tan así. Yo vengo de España, quiero brevemente decirle, pastor, sí, yo vengo de allí de España, cuando nosotros los padres, principalmente los cristianos, porque los inconversos que se han dejado influenciar, que hablan de una mente reprobada, gloria a Jesús, pues no le importa. Pero mi esposa y yo estamos allí con los ojos abiertos. ¿Sabe qué están haciendo allí en España? Y llevan una pareja de homosexual o de lesbiana, lo cual respetamos, gloria a Jesús, a querer adoctrinar a los hijos de uno. Allí te paran enfrente en los colegios. Esto está sucediendo, está hablando de cosas, no son inventos. Yo vengo de allá para la gloria del Señor. Algo que tú conoces, y que te están palpando tus ojos. A niños de 6, 7 años, a decirle que es normal que un niño, gloria a Dios, pueda tocar a otro niño, que una niña pueda besar a otra niña, adoctrinando. Pero más sin embargo, nosotros no podemos decir nada en contra de eso, porque tenemos una persecución encima. Fíjense hasta qué extremo están llegando las cosas. O sea que se está perdiendo la libertad del derecho humano también. Bueno, quiero saludar en este día además a Roberto Rodríguez, que se une a la gente que nos está viendo en esta mañana. Roberto, la bendición de Dios sea contigo en este día. Bueno, te presento a Alex Núñez, bueno, que está viviendo en España, un dominicano de la provincia de Santo-Mayor, que está en España, pero que está viendo lo que está pasando que Dios le bendiga en el mundo. Aleluya. Bueno, seguimos. Yo quiero aprovechar al máximo. ¿Qué dice el versículo 28? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó. Vuelve y repite acá, sí, gloria a Dios. O sea, Dios permitió, amén. Está reiterando, esa es la importancia que tiene. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es que no conviene. Gloria a Jesús. Es lo mismo que llama. Ni le conviene al mundo, amén, ni le conviene a la sociedad, ni le conviene a la familia, pero tampoco le conviene al que lo hace. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Esto es lo mismo que cuando habla Pablo de una mente, dice, cauterizada. Sí, sí. Gloria a Dios, porque es una mente insensible, un cauterio, para los que no entienden lo que significa cauterizar, era lo que se usaba antes de la medicina moderna, cuando no había anestesia, pues quemaban el tejido, gloria a Dios, con un hierro para matar el tejido y luego curarle para que no sufriesen dolor. No sé, que no me gusta hablar de películas ni de cosas de esas cuando estoy compartiendo la palabra, pero yo sé que esto es una película que todo el mundo ha visto, la de Rambo, la famosa película, cuando le agarra el cuchillo y lo mete en el fuego y se quema para sacarse la bala. Sí. Eso estaba cauterizando el tejido. Entonces por eso habla de una mente cauterizada, o sea, insensible a la voz de Dios. A la voz es insensible, y entonces la gente insensible al pecado, insensible a la voz de Dios. Dios la amonesta, le llama la atención para que ellos se arrepientan, que la gente entonces no entiende, ni asimila, ni comprende nada. Alabado sea Dios para siempre, pero para hacer cosas que no convienen. Entonces ya versículo 29, vamos a ver si nos da para pasar luego al otro tema. Dice que estando, óigame bien, yo quiero que usted ponga atención a esta hermosa mañana, estando repletos de toda suerte de iniquidad, de fornicación, de malicia, dice en mi versión, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños
y de malignidades. Así es. Dice, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. ¿Qué sigue diciendo el 31, Alex? Necios, desleales, dice, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito sea el nombre de Dios. Son aquellos que no lo son, pero que apoyan esta sinvergüencería, porque realmente es lo que está llamando, en otras palabras, la palabra está llamando acá. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, eso está genial, la enseñanza. Porque hay gente que dice, no, yo no lo hago, pero se regocijan con la gente que lo hace. Así es. Y lo aplauden y se ríen de voz en cuello. Alabado sea Dios para siempre con las cosas pecaminosas, es decir, que se deleitan en esas cosas. Así es. Alabado sea Dios para siempre. Y estamos llegando al final de la última hora. Alex, ¿qué tú tienes que decir, una reflexión final con relación a esto para la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a estar viendo? Saludos para José Antonio Trinidad, que nos saluda en este día también. Haciendo un breve resumen de todo lo expuesto acá por la palabra, vuelvo y repito, Aleluya. esto es importante que sepamos que esto no son conceptos, ni opinión, ni pensamiento de hombre. Lo que nosotros digamos está de más. Ahora, lo que no está de más es lo que Dios está enseñando. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por todo, gloria, por no reconocer a Dios, por no obedecerle, por no reconocer al Creador, y por muchas veces postrarnos delante de una imagen, una estatua, un muñeco, bendito sea el nombre de Jesús, o incluso adorar a otro hombre antes que a Dios, gloria a Jesús, pues vienen todas estas cosas. Por eso el pecado en toda su vertiente, y aunque acá realmente está hablando sobre todo del lesbianismo y la homosexualidad, pero cosas semejantes a estas hay muchas, por la desobediencia, porque el hombre no quiere ni conoce a Dios ni lo que Dios dice, sino que cada quien hace lo que mejor le parece, y así le va. Aleluya, lo que la gente hace, como tú decías, lo que le da las ganas. Así se utiliza un lenguaje dominicano. Exacto. Y llano y simple, pero es para hacer lo que a la gente le parece, hacer su voluntad sin rendirle cuenta a nadie, porque son autónomos. Alabado sea Dios para siempre. Pero nadie es autónomo así en este día. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. A Él sea la gloria. Gloria a Jesús. Estos son los micrófonos. Esto no tiene nada. Es el más. Oh, gloria al Señor. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Bueno, en este día hemos llegado a la parte final, Alex, de esta parte, en esta primera hora, para pasar a otro tema que se llama resumen bíblico e histórico, que vamos a estar compartiendo. ¿Qué les parece a usted estar aquí en esta mañana en tiempos decisivos con este pastor loco que usted se encontró aquí? Loco, pero con la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Esto es para lo que para otro es locura, para nosotros es poder de Dios. Y por ese poder de Dios que nos ha libertado, aceptando al Señor y Salvador Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús, es que podemos entender como algo bueno para vivir. Y no solo para vivir, porque no se trata del simple, diría yo, hecho de vivir acá un momento breve, sino de la eternidad que nos espera. Entonces, cuando aprendemos a escuchar a Dios, es por nuestro propio bien. Fíjense, para terminar, gloria a Jesús, pues Dios y nosotros sigue siendo el mismo Dios. Nosotros debemos entender que nosotros sin Dios, sin escuchar a Dios y haciendo lo que mejor nos parece o lo que nos da la gana, perdonando la expresión, gloria a Jesús, al final realmente notamos como cuando el que se mata con su cuchillo a sí mismo, bendito sea el nombre de Dios, de una muerte que Dios te quiere librar y te quiere salvar y te quiere llevar a vivir toda una eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, está bonito el concepto, porque la persona que rechaza a Dios, que Dios le está hablando para librarlo de una muerte atroz, aleluya, se está clavando su propio cuchillo cuando rechaza la palabra de Dios. Así que de esta forma, amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, a la gente que nos escucha a través de la radio, nosotros hemos llegado al final de la primera hora, invitándoles a ustedes para que se reconecten nuevamente. Yo sé que hay mucha gente trabajando en lo que siempre se conectan, pero qué bueno, le dejamos ahí el video para que usted lo disfrute durante la noche, haga sus comentarios, alabado sea Dios para siempre, y lo comparta porque será de bendición también para la gente que lo va a estar viendo posteriormente. Así es, así es. Aleluya.